Buenas tardes, profe Leo, compañeros y compañeras. Tenemos el honor de presentar el trabajo práctico del componente nervioso de la pelvis. Este dúo está conformado por Guaranga Silvia y mi persona, Yanalisa Valeria. El componente nervioso es toda la trama de tejido nervioso que se encarga de dar la función motora, sensitiva y autónoma de un territorio anatómico. En este caso, nos centraremos en la inervación de la pelvis. En una división anterior, podemos observar al plexo sacro y coxigio. Se originan en los nervios espinales, lumbar 4 y sacra 4. Se distribuyen en tres ramas. Una rama colateral anterior que comprenden a los nervios obturador interno y gemelo superior. El nervio del músculo elevador del ano y coxigio. Los nervios esplénicos, pélvicos y al nervio pudendo. Además, en una rama colateral profunda compuesta por los nervios cutáneo perforante, el nervio cutáneo femoral posterior, el nervio piriforme, que posteriormente se podrá observar en la siguiente diapositiva, el nervio cuadrado femoral y gemelo inferior. En una división posterior, y como ya lo expliqué, se puede observar el nervio del músculo piriforme, el nervio del glúteo superior e inferior, que inervan al músculo glúteo mayor, piramidal, gemelo inferior, el cuadrado femoral, el glúteo medio y menor, el tensor de la fascia lata, una rama terminal, una rama terminal integrada por el nervio ciático, que inerva en el nervio peroné común y en el nervio tibial. Estos a su vez inervan en los músculos de la pierna. Además, se puede observar al tronco lumbosacro. Los nervios de la pelvis. En una vista anterior, podemos observar al tronco lumbosacro. Es un haz de fibras nerviosas formada por los ramos anteriores del lumbar 4 y lumbar 5. Estos inervan al psoas mayor y al cuadrado femoral. En una vista anterior podemos observar al plexo lumbosacro. Se origina en los ramos ventrales y los segmentos espinales torácica 12 a la sacra 4, responsables de la inervación cutánea y muscular de los miembros inferiores, partes del abdomen y de la pelvis. En una vista anterior podemos observar al plexo lumbar. Se deriva de los ramos ventrales de los nervios espinales, torácica 12 a la lumbar 4. Los tres nervios importantes son los nervios génito femoral, el cutáneo femoral lateral y femoral que inervan al músculo de la cadera. En una vista anterior, en una pelvis disecada, se puede observar claramente el plexo sacro. El plexo sacro es una red de nervios que se deriva de los ramos ventrales de los nervios espinales, lumbar 4 y sacro 4. Los nervios importantes de este plexo, en una vista posterior, se puede observar el nervio glúteo superior, el nervio glúteo inferior, el nervio ciático y el nervio pudendo. El nervio glúteo superior es un nervio del plexo lumbosacro. Se origina en la lumbar 4 y sacro 1. Surge de la pelvis a través del foramen ciático mayor. En una vista lateral se puede observar que inerva los músculos glúteo medio, al glúteo menor y al músculo tensor de la fascia lata. El nervio glúteo inferior es un nervio del plexo lumbosacro. Tiene su origen en la lumbar 5 y sacro 2.
Surge de la pelvis a través del foramen ciático mayor. En una vista posterior, se observa que continúa por debajo del músculo piriforme para inervar al músculo glúteo mayor. El nervio ciático, también conocido como nervio isquiático, tiene su origen en el plexo sacro. Surge a través del foramen ciático mayor. En una vista posterior se puede observar que cruza por debajo del músculo piriforme y sobre los músculos gemelos superior e inferior. Discurre por la línea media del muslo por su parte posterior. Este nervio inerva a los músculos del muslo, rodilla, pierna. Tiene una función motora y sensorial. El nervio pudendo se origina de las raíces sacro 2, sacro 3 y sacro 4. Surge de la pelvis a través del foramen ciático mayor. En una vista posterior se puede observar que atraviesa la espina del isquion y vuelve a ingresar a la pelvis a través del foramen ciático menor. Y así inervar a los músculos del períneo, que se encuentran inervados por el nervio pudendo, son el músculo del pene, la piel del pene, el músculo del escroto, en el caso de los varones. Y en el caso de las mujeres, inerva al clítoris, a la vagina, a los labios menores y a los labios mayores. Esta estructura se encuentra en una vista inferior. Gracias.